Recuerdo claramente aquel otoño de 1953. Las calles de mi pequeño pueblo alemán todavía llevaban los rastros de la posguerra, casas con paredes desconchadas, escaparates medio vacíos y la radio en cada hogar repitiendo noticias que no parecían traer consuelo. La gente caminaba rápido, con las manos metidas en los bolsillos, y había un murmullo constante sobre algo extraño que no cuadraba del todo. Lo sentías en el aire, pesado, frío. Incluso los perros parecían inquietos, sus ladridos surgían de la nada, y a veces un aullido largo se perdía en el bosque cercano, cortando la noche como un filo invisible. Se hablaba en susurros, de un hombre, alguien que aparecía solo cuando la luna estaba alta y brillante, que nadie podía tocar ni atrapar. Decían que no era del todo humano, que podía transformarse en algo más oscuro, más fuerte, más rápido. Lo llamaban el hombre lobo, como en los cuentos antiguos que nuestros abuelos contaban para asustarnos. Pero esto no era un cuento, algo en la manera en que los vecinos hablaban de la hacía que hasta los más escépticos miraran sobre su hombro antes de dormir. Yo lo notaba en pequeños detalles. Una sombra que se movía entre los árboles cuando regresaba a casa, pisadas extrañas en el barro que desaparecían justo cuando quería seguirlas, un aroma que no sabía describir, algo animal pero también humano. Nadie me decía nada directamente, pero todos sabían algo, y ese algo pesaba en la garganta cada vez que alguien abría la boca. Ese fue el otoño en que empecé a entender que algo raro pasaba en nuestro pueblo, algo que nadie podía explicar, y que a partir de ese momento mi vida ya no sería igual. Cada noche esperaba escuchar ese aullido, cada sombra me hacía saltar, y cada rumor sobre el hombre lobo me hacía sentir que no solo los animales podían desaparecer en el bosque, sino también las personas. Lo que nadie sabía, y que yo empezaba a intuir, era que estar presente no era lo mismo que estar seguro. Aquella noche salí a caminar por las calles desiertas, con la sensación de que algo me observaba desde el borde del bosque. La luz de las farolas era débil, apenas suficiente para distinguir los charcos de lluvia y los adoquines desgastados. A cada paso, el silencio parecía más pesado, como si contuviera algo oculto, algo que no debía estar allí. Los rumores habían comenzado hacía días. Gallinas desaparecidas de los corrales, ovejas encontradas mutiladas en los pastos, con marcas que nadie podía explicar. Algunos vecinos decían que habían visto una sombra enorme moviéndose entre los árboles, alta, erguida, demasiado grande para cualquier lobo o perro. Lo describían como algo espeluznante, humano y animal a la vez, con ojos que brillaban en la noche. La palabra hombre lobo empezó a mencionarse, primero en susurros, luego con miedo palpable, como si nombrarlo pudiera atraerlo. Mientras caminaba, un olor extraño me golpeó, mezcla de hierro, tierra húmeda y algo que olía, casi a animal quemado. A lo lejos, un perro del vecindario comenzó a ladrar como loco, y luego se quedó inmóvil, con las orejas erguidas, observando hacia el bosque. Unos pasos crujieron entre las hojas, pesados y rápidos, y después nada. Solo el silencio, más profundo que antes, que parecía esperar. Al pasar junto al huerto del viejo Fischer, vi un rastro de patas enormes sobre la tierra blanda, enormes garras que habían marcado la arcilla y que desaparecían tan pronto como intenté seguirlas con la mirada. Un par de gallinas que quedaban en el corral estaban muertas, con plumas arrancadas y heridas que no parecían obra de un animal común. Todo indicaba que algo había estado allí, observando, cazando, y que no era humano, pero tampoco completamente animal. Mientras avanzaba, escuchaba los murmullos del pueblo, vecinos que habían visto figuras moviéndose entre los árboles, siluetas grandes y rápidas que desaparecían antes de poder acercarse, sombras que cruzaban por las ventanas de la casa del maestro o el molino. Algunos aseguraban que aquello era el hombre lobo de Bedburg, que alguien había traído de los cuentos antiguos, y que ahora estaba entre nosotros, midiendo, observando, decidiendo quién se atrevería a mirarlo. Esa noche, al volver por la calle del bosque, vi algo más que sombras, un movimiento que no podía explicarse, la silueta de algo enorme que se desplazaba erguido entre los árboles. No lo vi con claridad, pero su presencia me heló la sangre. Cada crujido, cada hoja que caía, cada sombra proyectada en los muros del pueblo se volvió una advertencia silenciosa. Algo estaba ahí, y yo lo estaba viendo. Por primera vez entendí que el peligro no era un rumor, no era un cuento, estaba vivo, entre nosotros, y su mirada invisible ya nos había elegido. Al día siguiente, el pueblo estaba diferente. No había cambios visibles, pero se sentía un aire pesado,
como si todos hubieran pasado la noche conteniendo la respiración. Los vecinos se movían en silencio, intercambiando miradas rápidas y tensas. Nadie hablaba de la noche anterior, pero todos sabían lo que había pasado: gallinas y ovejas desaparecidas, huellas extrañas, sombras enormes entre los árboles. La gente contaba historias en susurros, relatos que mezclaban miedo y fascinación. Algunos juraban haber visto algo alto, erguido, moverse con rapidez imposible para un hombre, con ojos que brillaban en la oscuridad. Otros decían que escuchaban aullidos largos que no podían pertenecer a ningún perro, que seguían a los animales que luego aparecían muertos o mutilados. Incluso los niños lo notaban, miraban hacia los bosques cuando jugaban, señalando sombras que se movían demasiado rápido para ser humanas, con una mezcla de miedo y curiosidad que los hacía quedarse en silencio de inmediato. Los adultos reaccionaban de manera extraña. Cerraban puertas y ventanas antes del anochecer, aseguraban los establos y evitaban mencionar la luna llena. Algunos no salían del todo de sus casas, otros vigilaban desde las ventanas, intentando ver algo que no se mostraba claramente. Todo era un equilibrio tenso entre el miedo a la criatura y la necesidad de seguir con la vida diaria. Mientras caminaba por la plaza central, observaba cómo los rumores se convertían en pequeñas certezas. Había quienes habían encontrado animales muertos con marcas imposibles de explicar, y quienes aseguraban haber oído pasos pesados sobre la tierra blanda, desapareciendo justo cuando trataban de seguirlos. La palabra hombre lobo se repetía más de lo que cualquiera quería admitir, pero nadie se atrevía a nombrarlo fuerte. Y yo sentía que todos, incluido yo, comenzábamos a jurar con nuestros pensamientos que aquello era real, aunque nadie pudiera probarlo. Era extraño cómo algo podía estar tan presente sin mostrarse del todo. Cada sombra, cada crujido en la madera vieja de las casas, cada perro que ladraba sin motivo aparente, se convirtió en un recordatorio constante de que el peligro estaba cerca. Y esa sensación me acompañaba mientras el día avanzaba. No solo el bosque ocultaba algo, sino que el pueblo entero vivía bajo la vigilancia invisible de aquella criatura, midiendo nuestros pasos y evaluando nuestro miedo. La noche en que todo cambió de verdad, recuerdo que caminaba por la calle del Molino, todavía con la sensación de que algo acechaba en la niebla, cuando escuché rumores que hicieron que la sangre se me helara. Había desaparecido alguien del pueblo. Al principio nadie decía nombres en voz alta, solo susurros que se deslizaban entre las ventanas cerradas y los muros de piedra. Un vecino que no regresó a su casa, un hombre mayor que solía caminar hasta el río y nunca volvió. Esa madrugada, la tensión se volvió insoportable. Un grupo de vecinos encontró el primer cuerpo. Estaba tendido en el borde del bosque, con el rostro marcado por arañazos profundos y mordidas que no parecían humanas. La forma en que el cuerpo yacía, casi arrodillado, daba la sensación de que había intentado escapar de algo inmenso y feroz. No había rastros de lucha con otras personas, solo la evidencia de que había sido atacado por algo rápido y poderoso, algo que podía estar entre nosotros y que nadie podía detener. Mientras escuchaba los relatos, un miedo visceral me recorrió la espalda. Cada uno de los vecinos describía lo mismo: sombras enormes moviéndose entre los árboles, figuras erguidas, imposibles de atrapar con la vista. Algunos decían que había aullidos, como de un lobo, pero con un tono humano, algo que hacía que la noche pareciera viva y vigilante. La palabra hombre lobo se mencionaba cada vez más, y no como un cuento, era miedo puro, miedo que todos sentían, incluso los incrédulos. Recuerdo mirar hacia el bosque y sentir que algo me estaba observando, que cada rama que se movía y cada sombra que se alargaba sobre la tierra era una señal de que el monstruo medía nuestros pasos. Ya no se trataba de gallinas o animales, era humano, y podía atacar a cualquiera. Esa noche entendí que la criatura no estaba jugando, que no era solo superstición ni miedo colectivo, estaba activa, y su próxima víctima podía ser yo o cualquiera en el pueblo. Cuando caminaba por la noche helada, en el jardín de mi casa, incapaz de dormir tras lo que había pasado con el vecino desaparecido. La luna apenas iluminaba los árboles, pero justo entre la niebla, vi un movimiento que no podía ser humano. Primero fue un parpadeo de sombra, algo alto que cruzaba de un árbol a otro, con pasos silenciosos pero pesados, que rompían el silencio de manera sutil y aterradora. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a salirme del pecho. Me detuve y traté de acostumbrar la vista a la oscuridad, y entonces lo vi con más claridad, una figura erguida, de proporciones extrañas. Tenía el cuerpo de un hombre, pero algo estaba completamente mal. Sus hombros eran demasiado anchos,
los brazos largos y musculosos, con manos que terminaban en garras oscuras y afiladas. La cabeza parecía humana de lejos, pero de cerca, los ojos brillaban con un tono amarillento, enormes, penetrantes, y el rostro estaba cubierto de vello grueso que se mezclaba con la piel de manera que no podía distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Lo que me hizo sentir verdadero terror no fue solo su apariencia, sino la manera en que se movía. No caminaba como un hombre ni como un animal. Sus pasos eran fluidos, rápidos, silenciosos, y podía desaparecer entre la niebla como si se fundiera con ella. Cada vez que paraba y me miraba, sentía que la criatura estaba calculando mi miedo, midiendo mis reacciones, evaluando si era un peligro o simplemente otra presa. Y entonces lo noté. Llevaba al cuello una cadenita de oro delgada pero resistente, con eslabones pequeños y uniformes que atrapaban la luz de la luna de manera extraña, como si reflejara destellos apenas perceptibles cada vez que se movía. Colgaba de ella una medalla redonda, ligeramente ovalada, con un relieve desgastado que parecía un símbolo antiguo o una insignia familiar, imposible de confundir con cualquier otra cosa. Incluso en la penumbra, podía distinguir que tenía un brillo cálido y metálico que contrastaba con el pelaje oscuro, haciendo que la criatura pareciera más humana de lo que quería aceptar. El detalle me heló la sangre. Ese collar no era solo un adorno, era personal, único, algo que la criatura llevaba por alguna razón que aún no podía entender. Un objeto así no podía ser casual, era una conexión con alguien, con el mundo humano del que parecía apartarse, y de repente comprendí que no era solo un monstruo sin pasado ni dueño. Tenía vínculos que nadie podía comprender, al menos no aún. El olor que emanaba la extraña criatura era insoportable, mezcla de humedad, tierra, sangre y algo más que no podía nombrar. Me llegaba por la nariz y la garganta, me hacía sentir náuseas, y aún así no podía apartar la mirada. Podía distinguir los músculos tensos bajo la piel cubierta de pelo, la mandíbula fuerte y la boca entreabierta dejando ver colmillos amarillentos, largos y afilados, que parecían diseñados para desgarrar. Intenté retroceder lentamente, pero el animal se movió de manera que bloqueó mi camino entre los árboles. Sus movimientos eran tan rápidos que, en un instante, parecía estar frente a mí, y al siguiente, apenas un parpadeo lo llevaba a otra sombra detrás. La sensación de que estaba siendo medido, acechado, se volvió insoportable. Todo mi cuerpo temblaba y sentía que cualquier ruido que hiciera podría desencadenar un ataque. Lo más perturbador fue su mirada. No era solo hambre, era curiosidad, inteligencia y algo que parecía un propósito propio. Como si supiera que lo estaba observando, y que podía decidir si yo merecía vivir o morir. Y lo más aterrador, la certeza de que no estaba solo. Sabía que otros en el pueblo podían estar siendo observados de la misma manera, que la criatura se movía entre nosotros desde hacía días, cazando, midiendo, esperando. Me quedé allí, inmóvil, hasta que finalmente decidió alejarse. Cada rama que se movía tras él, cada sombra que desaparecía, era un recordatorio de su presencia. No había dudas, el hombre lobo no era solo un mito ni un rumor del pueblo. Estaba vivo, acechando, y su alcance no se limitaba al bosque. Esa noche aprendí que verlo una vez no significaba estar a salvo, que su mirada seguía incluso cuando desaparecía, y que lo que había comenzado como superstición ahora era un terror tangible, directo y real. Después de aquella noche, el miedo dejó de ser algo individual y se volvió palpable en todo el pueblo. Se comenzaron a ver luces encendidas hasta tarde, sombras moviéndose detrás de las ventanas, y vecinos que se reunían en secreto en casas discretas para hablar en voz baja. Yo los veía y sentía como cada gesto, cada mirada, llevaba la misma tensión que yo sentía. Nadie dormía tranquilo, todos estaban al tanto de que algo acechaba, algo que podía atacar en cualquier momento. En esas reuniones se hablaba poco, pero cada palabra estaba cargada de miedo. Juraban vigilar los bosques, colocar trampas rudimentarias y preparar armas caseras, palos, cuchillos, incluso horcas y piedras. Había un código no escrito de quien debía permanecer vigilante cada noche, y todos lo cumplían sin discutirlo, con la certeza de que la criatura podía aparecer en cualquier lugar. Mientras observaba todo esto, noté algo que me hizo detener la respiración. Un vecino, un joven solitario y fuerte que vivía cerca del bosque, llevaba al cuello una medalla de oro idéntica a la que había visto colgar del hombre lobo. La cadenita delgada, los eslabones pequeños, la medalla ovalada con relieve apenas perceptible, todo coincidía con el objeto que había brillado entre el pelaje de la criatura. Y aún más inquietante,
Sus brazos mostraban rasguños recientes, finos pero visibles, que recorrían la piel justo por debajo de la manga. Cuando se dio cuenta de que le estaba mirando, se apresuró a cubrirlos con la manga larga de su camisa, como si intentara ocultar algo que no debía ser visto. Ese gesto hizo que un escalofrío me recorriera entero. De repente, lo que antes parecía solo un monstruo distante empezó a sentirse cercano, conectado a alguien que yo conocía, alguien que vivía entre nosotros. Yo sentía que estaba incluido en ese juego silencioso. No era solo un espectador, sabía que cualquiera podía ser el próximo en ver algo horrible, cualquiera podía encontrarse cara a cara con la criatura. Caminaba por las calles y percibía miradas fugaces de vecinos que parecían medirme, como si quisieran asegurarse de que yo también estaba consciente del peligro. Cada sombra, cada puerta cerrada, cada silencio durante la noche me hacía sentir que el miedo se había convertido en algo tangible, algo que nos unía y nos señalaba al mismo tiempo. Incluso durante el día, no había calma real. La gente caminaba más rápido, hablaba en susurros y se movía como si esperara que cualquier momento pudiera llegar un aullido o un ruido extraño que los obligara a correr. La presencia de la criatura no solo estaba en el bosque, estaba en la mente de todos, en las miradas, en la manera de moverse, y yo podía sentirlo en cada paso que daba. Esa sensación me dejaba una inquietud constante. No sabía si lo verías esa noche o si alguien más en el pueblo sería el elegido antes que tú. Los juramentos y la vigilancia nocturna no reducían el miedo, lo intensificaban. Cada persona que tomaba su turno parecía más tensa, más asustada, y eso se transmitía a todos los demás. Era como si el pueblo entero respirara con la misma alarma, y yo estaba atrapado dentro de ese pulso colectivo, consciente de que la criatura no solo estaba acechando entre los árboles, sino que ahora había aprendido que nosotros sabíamos que existía. Y ahora, con la medalla idéntica colgando del cuello del joven vecino y los rasguños ocultos bajo su camisa, un pensamiento me perseguía sin descanso. ¿Y si la amenaza no solo venía del bosque? ¿Y si alguien que conocíamos, alguien que caminaba entre nosotros, estaba conectado con aquel horror? Después de varias noches, el pueblo estaba aparentemente tranquilo. Las apariciones del hombre lobo habían cesado, pero aún así el aire tenía un peso extraño, una especie de inquietud que se colaba entre los árboles y los techos de las casas. La calma era sospechosa, como si algo aguardara en silencio, conteniendo la respiración antes de atacar de nuevo. Una noche, mientras salía al patio a agarrar agua de una cubeta, sentí esa tensión de inmediato. La humedad de la noche se pegaba a mi piel, y el viento traía consigo un olor extraño, mezcla de tierra mojada y algo más que no podía identificar, algo metálico, como sangre reciente. Cada sombra parecía moverse con lentitud, como si estuviera viva, y cada crujido de la madera o de las hojas secas me hacía girar la cabeza instintivamente. Entonces lo vi, y mi cuerpo se congeló antes de que pudiera reaccionar. Entre la niebla se movía con una velocidad imposible, erguido y enorme, más alto de lo que cualquier hombre podía ser, con la cadenita de oro brillando tenuemente en su cuello. La medalla colgaba como un ojo vigilante, reflejando la luz de la luna en pequeños destellos que parecían seguirme. Su presencia ya no era un rumor ni un temor imaginado, era real, tangible, mortal. El pecho se me oprimía y un sudor frío recorría mi espalda. Sabía que si un solo sonido escapaba de mis labios, podría ser la señal que necesitaba para lanzarse sobre mí. Lo siguiente fue un horror que aún no puedo describir sin sentir un temblor profundo. Vi cómo se lanzó sobre los niños que jugaban cerca del límite del bosque, atrapándolos en un instante. No hubo gritos normales, solo un desgarrador sonido que combinaba el miedo de los niños con un aullido gutural inhumano, que parecía alimentar la furia del monstruo. Sentí ganas de correr, pero mis piernas estaban petrificadas. Luego una mujer embarazada salió corriendo para protegerlos, y él la derribó con un golpe que resonó en todo el patio, un sonido sordo que me hizo sentir cada vibración en el pecho. Su cuerpo se movía con una coordinación que no era humana, con instintos de cazador perfeccionados al límite. Cada paso, cada salto, cada giro estaba calculado para atrapar, matar, devorar. Me escondí detrás de un árbol, tratando de respirar despacio, conteniendo cada movimiento. La criatura no se movía al azar, parecía medirnos, estudiarnos, como si jugara un juego que solo él comprendía. Cada vecino que intentaba acercarse con palos o horcas era rodeado con facilidad, sus movimientos analizados y respondidos con una velocidad aterradora. Recordé las armas que habíamos preparado, los palos, horcas y cuchillos improvisados, y por un momento sentí una chispa de esperanza.
La coordinación silenciosa de la comunidad dio fruto, lograron cercar a la criatura antes de que pudiera darme alcance. Entre golpes, redes improvisadas y gritos ahogados, finalmente lo mantuvieron amarrado y encerrado en un granero viejo. Todos nos quedamos paralizados, temblando, observando en absoluto silencio, conscientes de que un instante más podría significar nuestra muerte. La noche se alargó como un suspiro insoportable. Cada respiración suya hacía vibrar el aire, y podía escuchar el golpeteo de sus uñas sobre la madera. Por momentos parecía más humano que monstruoso, pero siempre había algo en sus ojos que me decía que el horror todavía vivía allí, que podía despertar de nuevo en cualquier momento. La medalla seguía brillando, como un recordatorio cruel de su vínculo con nuestro mundo, un toque dorado entre el pelaje oscuro y la sangre que lo cubría. Cada minuto que pasaba lo hacía más real, más cercano, y cada sombra del granero parecía moverse al compás de sus respiraciones. Cuando los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse entre las tablas, la transformación final se reveló. Ya no había un hombre lobo, allí estaba un hombre, exhausto, cubierto de sangre, con los rasguños que yo había visto días atrás en el joven vecino, los mismos que había ignorado por miedo o incredulidad. Cada músculo relajado, cada línea del cuerpo humano, parecía un macabro contraste con la monstruosidad que había presenciado horas antes. La medalla colgaba igual que aquella primera vez, y en ese instante comprendí con una claridad heladora la verdad. El hombre lobo no era un mito ni un extraño, era Peter Stump, el vecino que había vivido entre nosotros, ocultando su verdadera naturaleza tras una apariencia humana y un rostro familiar. Bajo tortura y miedo, Peter confesó. Detalló cada ataque, cada desaparición, cada grito que resonaba en la noche, y su supuesta licantropía. Contó que había hecho un pacto con un espíritu maligno que le entregó un cinturón de piel de lobo, el cual le permitía transformarse en la criatura que había aterrorizado el pueblo. Cada palabra que decía hacía que la piel se me erizara de nuevo, como si reviviera la misma sensación de terror que me había atrapado al verlo moverse entre los árboles. Esto no era un cuento, ni una exageración, era un monstruo real que podía caminar entre nosotros con forma humana, y podría ser cualquiera. La ejecución fue atroz y prolongada. Lo descoyuntaron, lo decapitaron y finalmente lo quemaron en la hoguera frente a todo el pueblo. El olor a carne chamuscada se mezclaba con el humo del fuego y con los recuerdos de los ataques. Cada chispa que se elevaba parecía una memoria viva de todo lo presenciado. No hubo alivio completo, porque aquel miedo ya se había instalado en nosotros. Había dejado cicatrices en la forma en que caminábamos, en cómo mirábamos alrededor y cómo respirábamos. Durante años, cada sombra en los bosques germanófonos y francófonos fue percibida como amenaza mortal, y la paranoia se extendió incluso entre quienes no habían estado allí esa noche. Yo regresé a mi casa con el peso de aquel terror. No solo por las imágenes de la noche, ni por los gritos de los niños y la mujer embarazada, sino porque había conocido la verdad. La amenaza podía ocultarse detrás de cualquier rostro humano, usar una medalla inconfundible, esconderse a simple vista y acechar, midiendo a sus víctimas. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, cada vez que veo un reflejo que no encaja, siento esa misma sensación, que algo podría estar mirándome, evaluándome, esperando su oportunidad. Y sé que aquel horror no termina con el amanecer, permanece latente, acechando, disfrazado de cotidiano, listo para aparecer cuando menos lo esperas. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. El pueblo recuperó la aparente calma, las luces permanecían encendidas hasta tarde, los vecinos caminaban por las calles sin mirar al suelo con miedo, y las reuniones clandestinas desaparecieron. Pero yo sabía, con una certeza que no podía ignorar, que el terror nunca se había ido del todo. Cada sombra que se movía en la calle me hacía contener la respiración, cada crujido de una puerta o de una ventana me obligaba a girar la cabeza, a inspeccionar cada rincón con ojos desorbitados. Las imágenes de los niños, de la mujer embarazada, de Peter Stump transformado en esa criatura gigantesca y salvaje, seguían grabadas en mi mente con un detalle que ninguna noche ni descanso podían borrar. No podía dormir tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cadenita de oro brillando en la penumbra, reflejando la luz que no estaba allí, y los rasguños en los brazos del vecino, recordándome que aquello que parecía vencido podía volver en cualquier momento. Había aprendido a no confiar del todo en nadie. Cualquier gesto extraño, cualquier medalla o colgante inusual, cualquier silencio demasiado prolongado, podía ser señal de que el horror no estaba tan lejos como creíamos.
Incluso los vecinos con los que había convivido durante años podían esconder secretos que yo nunca sospecharía, y cada rostro conocido parecía ahora tener un doble fondo que podía albergar monstruosidad. Durante el día, el recuerdo persistía con igual intensidad. Caminaba por las calles del pueblo, observando los bosques cercanos, las ventanas cerradas, los jardines solitarios, y sentía que alguien o algo me miraba desde allí, evaluándome, midiendo mis movimientos, esperando el momento de actuar. Cada vez que pasaba cerca de la casa del joven vecino con la medalla, el corazón se me aceleraba. Cada pequeño detalle, la forma en que se movía, cómo se vestía, la manera en que mantenía las mangas largas sobre los rasguños, todo me hacía recordar la noche del horror. El miedo se había convertido en una sombra constante sobre mí, una sensación pegajosa que se adhería a mi piel y a mis pensamientos. No hubo consuelo en la ejecución de Peter Stump. Verlo descoyuntado, decapitado y finalmente consumido por las llamas fue un alivio parcial, un acto ritual de justicia para un pueblo aterrorizado, pero no mitigó la sensación de que su terror había caminado entre nosotros, mimetizado, disfrazado de humano, como si nunca hubiera desaparecido del todo. Esa idea persistía en mi mente, ocupando los rincones más silenciosos de la casa, los espacios entre las sombras de los árboles, los reflejos en el agua de los charcos. Había comprendido que el horror no se extinguía con fuego ni con castigos, podía esconderse en la cotidianidad, invisible, acechando detrás de cualquier mirada o gesto cotidiano, esperando pacientemente su oportunidad. Incluso las noches tranquilas se sentían cargadas de amenaza. Cada crujido de una puerta, cada rama que se quebraba con el viento, cada ladrido distante de un perro me hacía estremecer. El recuerdo de los gritos de los niños, del golpe sordo que derribó a la mujer embarazada, el sonido de sus aullidos transformados en algo humano y terrible, se repetía en mi mente con una claridad que me robaba el sueño. El miedo no era un recuerdo lejano, era un peso constante, como si cada respiración que tomaba estuviera marcada por la presencia de algo que podía volver a aparecer en cualquier momento. A veces me sorprendía observando los reflejos en ventanas, espejos o charcos, buscando detalles que no deberían estar allí. Cada medalla, cada cadena dorada, cada objeto que pudiera parecer familiar, me hacía contener la respiración, temiendo que lo que había visto aquella noche no fuera único. Había aprendido a moverme con cuidado, a escuchar el silencio, a medir mis pasos, como si cada instante pudiera ser examinado por ojos que no pertenecían a ningún hombre. La paranoia se había convertido en mi compañera constante, y la línea entre lo real y lo imaginado se había vuelto difusa. Hoy, cada vez que escucho un ruido extraño en la noche, cada vez que veo un reflejo que no encaja, siento esa misma sensación que me atrapó aquella noche, que alguien o algo me está midiendo, evaluando, esperando su oportunidad. Y sé que, aunque la criatura haya sido ejecutada, el miedo que dejó no se irá nunca. No es un recuerdo que se pueda olvidar, es un peso constante, una certeza inquietante de que lo inexplicable puede esconderse detrás de cualquier mirada, de cualquier medalla, de cualquier silencio que parece demasiado prolongado. A veces, al caminar por la calle en penumbra, siento que alguien me sigue, y no puedo evitar mirar por encima del hombro. Los árboles parecen doblarse hacia mí, las sombras alargadas de los postes de luz se mezclan con formas que no puedo identificar. El horror dejó su huella, y aunque ya no haya gritos ni ataques, la presencia se siente, latente, observadora. Una parte de mí sabe que nunca podremos escapar completamente de lo que ocurrió. La historia de Peter Stump se convirtió en más que un recuerdo. Es una advertencia silenciosa de que lo monstruoso puede esconderse bajo la apariencia más común, esperando pacientemente, invisible, entre nosotros. Y así, el terror permanece. No termina con el amanecer, ni con la ejecución, ni con los días que transcurren con aparente normalidad. Está en cada sombra, en cada silencio, en cada gesto humano que parece demasiado natural. Sigo viviendo con esa sensación pegada a la piel, como un recordatorio de que lo que presencié no fue un error, ni un mito, fue real. Y mientras camino, mientras observo, mientras respiro, sé que podría volver a ocurrir en cualquier momento, con la misma cadenita dorada, los mismos rasguños, la misma mirada que me juzga y me espera.